No tejido intrincado de la historia imperial romana, emerge una figura enigmática que desafió las tentaciones del poder y se convirtió en un faro de estabilidad en medio de la tormenta política. La crónica de Tiberio Claudio Pompeyano, un general cuya negativa a aceptar la corona imperial resonó en los pasillos del tiempo, se convierte en un relato fascinante que trasciende las páginas de los anales romanos. Desde sus humildes orígenes hasta su retirada en las sombras, Pompeyano tejó su propia narrativa de resistencia, sabiduría y la búsqueda incansable de la estabilidad en una época de intriga y cambio. Adentrémonos en la vida de este general renuente, explorando los momentos cruciales que forjaron su legado y lo convirtieron en un testigo silencioso de la turbulenta danza del poder en la antigua Roma. ¿Por qué este general rechazó ser emperador no una sino 3 veces? Para aquellos que no lo sepan, estamos hablando del general Tiberio Claudio Pompeyano, quien era yerno y uno de los consejeros más cercanos del emperador Marco Aurelio. Nacido en Antioquía, Siria, a principios del segundo siglo después de Cristo, Pompeyano provenía de una humilde origen y se convirtió en uno de los generales más respetados de su época. Su padre era miembro de la orden ecuestre, que estaba por debajo de la clase senatorial. Con el tiempo, Pompeyano obtuvo la ciudadanía romana durante el reinado de Claudio. La ascensión de Pompeyano comenzó a destacarse durante la guerra romano-parta de 161 a 166 después de Cristo, cuando tenía alrededor de 35 años y estaba bajo el mando del emperador Lucio Vero, quien gobernaba junto con Marco Aurelio. Su destacado servicio lo llevó al puesto de senador y luego sirvió como cónsul en el año 162. Al ganarse la confianza de Marco Aurelio, Pompeyano fue designado gobernador militar de Panonia Inferior después de la campaña parta entre 164 y 168. En el año 16, Lucio Vero enferma gravemente y muere, dejando a la hija de Marco Aurelio viuda. Ella se llamaba Lucila y quizás la recuerdes de la película Gladiador, ya que era la hija del emperador y aún muy joven, con solo 21 años. Marco Aurelio decide realizar un matrimonio arreglado entre su hija y Pompeyano, quien en ese momento ya había alcanzado el título de cónsul 2 veces. El matrimonio con Lucila consolidó la posición de Pompeyano y lo conectó con la dinastía Nueva Antonina. La confianza de Marco Aurelio en Pompeyano creció tanto que el emperador también le ofreció el título de César y heredero. Sin embargo, Pompeyano rechaza la oferta y prefiere seguir sirviendo como general. Esta sería la primera de las 3 negativas de Pompeyano a ser emperador. Alrededor de 10 años después, en el año 180 después de Cristo, Marco Aurelio muere y Cómodo, que en ese momento tenía 18 años, asume el trono. Pompeyano, como el experimentado general que era, intenta aconsejar a Cómodo que permanezca en la frontera del Danubio hasta la conclusión de la conquista de los marcomanos, según el deseo de Marco Aurelio. Sin embargo, el joven emperador tiene poco interés en continuar la guerra y decide hacer un acuerdo de paz con los marcomanos, regresando a Roma en el otoño de 180. 2 años después, en el año 192, Cómodo enfrenta una conspiración liderada por su hermana Lucila. La tentativa de asesinato falla, resultando en la ejecución de Lucila y otros conspiradores. Pompeyano, alegando edad avanzada y problemas de visión, se retira de la vida pública para evitar represalias y debido a la creciente inestabilidad política en Roma. Se refugia en sus tierras, en Italia, lejos de las intrigas del poder. Con la muerte de Cómodo en 192, Pompeyano regresa a Roma y retoma su puesto en el Senado. En ese momento, Pertinax, que era prefecto urbano, le ofrece el trono imperial a Pompeyano, presentando una elección que podría cambiar el curso de la historia romana. Sin embargo,
Pompeyano sorprende a todos al rechazar por segunda vez la oferta, resistiendo la tentación del poder. Pertinax aprovecha el vacío de poder y es proclamado emperador, pero es asesinado por la guardia pretoriana en solo 87 días. Entonces, Didio Juliano, un senador ambicioso, logra sobornar a los pretorianos para ascender al trono. Sin embargo, su apoyo entre las tropas del ejército enfrenta desafíos y Juliano comienza a temer tener el mismo destino que Pertinax. Ante esta amenaza, Juliano busca a Pompeyano con la propuesta de ser coemperador junto a él. Por tercera vez, Pompeyano rechaza la oferta, alegando su edad avanzada y problemas de visión. Esto deja a Juliano mucho más vulnerable. El 1 de junio de 192, los senadores convocan a los soldados para ingresar al Palacio Imperial y eliminar a Didio Juliano. Pompeyano, con su notable sagacidad política, previó la inestabilidad y el caos político en Roma y prefirió permanecer fuera de los reflectores, viviendo el resto de su vida en paz. La recusa persistente de Pompeyano en aceptar la corona imperial no solo desconcertó a sus contemporáneos, sino que también marcó el curso de los eventos futuros en la turbulenta Roma, a medida que el imperio continuaba su danza peligrosa entre conspiraciones, traiciones y descontento. Pompeyano permanecía en las sombras, lejos de las intrigas que amenazaban con desgarrar la estabilidad que tanto ansiosamente buscaba. Juliano, ahora en el trono, se encontraba cada vez más aislado y desconfiado. Su reinado se tambaleaba en una cuerda floja y la sombra de Pompeyano continuaba rondándolo. La negativa del antiguo general resonaba como un eco inquietante en los pasillos del poder. ¿Qué motivaba a Pompeyano a rechazar repetidamente la oferta de liderar el imperio? Pompeyano, aunque retirado de la escena política, no era ajeno a las maquinaciones que se gestaban en la ciudad eterna. Sus oídos estaban sintonizados con los susurros de la ciudad y sus ojos, a pesar de la edad y los problemas de visión, veían a través de las capas de engaño tejidas por aquellos hambrientos de poder. Con el paso del tiempo, la situación en Roma se volvía cada vez más caótica. Las intrigas palaciegas se multiplicaban y el descontento entre la población alcanzaba niveles peligrosos. Juliano, temeroso de su propia sombra y consciente de la amenaza persistente de Pompeyano, buscó desesperadamente una solución para asegurar su precario reinado. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, Pompeyano recibió una visita en su retiro tranquilo. Juliano, ansioso y con la mirada nerviosa, se presentó ante el anciano general con una propuesta sorprendente. Ofreció a Pompeyano no solo el título de coemperador, sino también una promesa de respetar su retiro y otorgarle un papel ceremonial, lejos de las intrigas cotidianas del gobierno. La oferta de Juliano resonó en los pasillos del tiempo, pero Pompeyano, con una sabiduría que solo los años podían conferir, declinó por tercera vez. Su negativa, lejos de debilitar su posición, destacó la integridad y la visión clara que lo habían caracterizado a lo largo de los años. Juliano, ahora despojado de su último recurso, se encontró en una encrucijada. La inestabilidad política alcanzó su punto álgido cuando los senadores, hastiados de su liderazgo vacilante, convocaron a los soldados para poner fin a su reinado. El 1 de junio de 192, los destinos se entrelazaron una vez más en el Palacio Imperial. Los soldados, instigados por la desconfianza y el descontento, entraron en el palacio con determinación. Juliano, sin aliados y sin el respaldo del pueblo ni del ejército, se enfrentó a su destino inevitable. Mientras tanto, Pompeyano, desde la distancia, observaba con serenidad el desenlace de los eventos que él había decidido evitar. La historia de Pompeyano, el general, que rechazó 3 veces la corona imperial, se convirtió en un relato legendario en los anales de Roma.
Su negativa firme ante el poder encarnó la resistencia ante la tentación y la sabiduría de reconocer cuándo retirarse, incluso en medio del caos. Aunque su vida posterior transcurrió en la tranquilidad de su retiro, su legado perduró como un recordatorio de que, a veces, el verdadero poder reside en la capacidad de decir no cuando el destino llama a la puerta. El crepúsculo de Juliano marcó un capítulo oscuro en la historia romana, pero la negativa de Pompeyano reverberó mucho más allá de las murallas del Palacio Imperial. Con la desaparición de Juliano, la ciudad se sumió en una mezcla de alivio y ansiedad. Los susurros de conspiración aún persistían, pero la figura tranquila de Pompeyano seguía siendo la personificación de la estabilidad en medio de la tormenta. A medida que el rumor de la muerte de Juliano se extendía por la ciudad, los senadores, agradecidos por la resistencia de Pompeyano ante el poder desenfrenado, se acercaron a él con gratitud y respeto. Pero el viejo general, con la humildad que siempre lo caracterizó, declinó cualquier intento de reconocimiento. Su retiro pacífico se mantuvo intacto, y Pompeyano se convirtió en una especie de oráculo silencioso, al que los líderes buscaban para recibir consejo en tiempos de incertidumbre. A medida que la década avanzaba, Roma continuó su danza en el filo de la navaja, con emperadores que subían y caían como cometas fugaces en el cielo nocturno. Pompeyano observaba desde la distancia, un observador sabio y paciente. Sin embargo, la ciudad, al igual que los vientos cambiantes, no podía permanecer en calma por mucho tiempo. En el año 211 después de Cristo, con Pompeyano entrando en los últimos años de su vida, una nueva figura emergió en la escena imperial. Era Septimio Severo, un líder militar decidido que buscaba consolidar su poder en un imperio cada vez más dividido. Con su mirada fija en la grandeza, Severo no tardó en reconocer la sabiduría y la experiencia que aún residían en el anciano general retirado. En un acto que resonó con la ironía de la historia, Severo buscó a Pompeyano con una propuesta similar a las que él había rechazado en el pasado. La sombra del pasado parecía perseguir a Pompeyano, pero el viejo general, con su semblante imperturbable, escuchó atentamente las palabras de Severo. Esta vez, la oferta no era para compartir el trono imperial, sino para ser un consejero de confianza en las decisiones militares y estratégicas. Severo, consciente de la habilidad innata de Pompeyano para la táctica y la diplomacia, veía en él un aliado valioso para asegurar la estabilidad del imperio. Pompeyano, ahora anciano y reflexivo, contempló la propuesta con seriedad. La historia había dado vueltas y vueltas, pero su compromiso con la estabilidad de Roma seguía intacto. Después de una pausa que parecía eterna, Pompeyano aceptó convertirse en consejero de Severo, un último acto en su intrincada danza con el destino. En los últimos años de su vida, Pompeyano aportó su sabiduría y experiencia al servicio de Severo. Su influencia silenciosa se dejó sentir en las decisiones clave que guiaron al imperio a través de tiempos turbulentos. Pero incluso en este nuevo papel, Pompeyano no buscó el poder ni la gloria. Su única ambición era contribuir a la estabilidad que había defendido toda su vida. La historia de Pompeyano, el general que rechazó 3 veces la corona, llegó a su fin con su fallecimiento en el año 218 después de Cristo. Aunque su nombre no ocupó los titulares de la historia imperial, su legado perduró como un faro de sabiduría y resistencia en una época de caos y cambio. En las páginas del tiempo, la figura de Pompeyano se erige como un recordatorio eterno de que, a veces, la grandeza reside en la humildad y la capacidad de decir no cuando el destino llama. Las páginas de la historia romana retienen la huella indeleble de Tiberio Claudio Pompeyano, un hombre cuya negativa persistente a ser emperador dejó una marca duradera en el tapiz político de su época.
A lo largo de su vida, Pompeyano fue más que un general hábil. Se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la vorágine del poder desmedido y una encarnación de la estabilidad que Roma tan desesperadamente necesitaba. Su retiro tranquilo, lejos de las intrigas palaciegas, no fue un acto de abandono, sino una elección deliberada para preservar la paz y la cordura en una ciudad envuelta en la vorágine del cambio constante. En el crepúsculo de su vida, Pompeyano aceptó un papel de consejero en los últimos compases del imperio, mostrando una vez más su compromiso con la estabilidad y la prosperidad de Roma. El legado de Pompeyano perdura como una lección atemporal sobre la verdadera grandeza, recordándonos que la resistencia ante las tentaciones del poder y la humildad pueden ser armas más poderosas que las coronas efímeras. En un mundo donde el poder a menudo corrompe, la figura de Pompeyano se erige como un faro de sabiduría, un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de decir no cuando la tentación del poder llama a la puerta. En las páginas del tiempo, la historia de Pompeyano se mantiene como un relato cautivador de un hombre que, a pesar de las tormentas políticas, eligió el camino menos transitado, marcando así su lugar inmortal en la memoria de Roma.